Muy buenas tardes para todos. Continuamos en este ciclo de formación de charlas of KU, en el cual queremos buscar entre todos generar conocimiento. Hoy nos acompaña Juan Diego Vasco, Quality Head de Sofca, y nos va a estar dictando la charla Behavior Driven Development BDD. Entonces los dejo con Juan Diego Vasco. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Y pues muchas gracias a todos los que están aquí conectados para que veamos este tema que seguro nos va a servir mucho y que puede marcar la diferencia al momento de desarrollar un software. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con el tema. Entonces vamos a hablar de BDD, que es Behavior Driven Development, es decir, desarrollo orientado por comportamientos. Esto es una práctica que ayuda a un equipo a enfocarse en identificar, entender e implementar funcionalidades que agregan valor al negocio. Es importante tener eso en cuenta, funcionalidades que agregan valor al negocio, porque no es lo mismo construir cualquier cosa que que construir algo que de verdad le está generando al negocio un retorno a la inversión. Esto lo llaman en el mundo de desarrollo del software, construir el software correcto, porque hay dos frases que son construir el software correcto y construir el software correctamente. Construir el software correctamente tiene que ver con el proceso, con las prácticas que utilizamos, que entre ellas puede estar la automatización de pruebas, integración continua, muchas otras que nos ayudan a construir el software correctamente, hacer código limpio, muchas cosas de esas. Aquí vamos a hablar de una práctica que nos ayuda a construir el software correcto. ¿Y cuál es el software correcto? El software que le genera valor al negocio, el software que da un retorno de la inversión a esa compañía que está día a día o mes a mes durante un proyecto de desarrollo de software erogando un dinero para un beneficio común. Bueno, entonces, ¿por qué desarrollo orientado por comportamientos? Entonces, lo que nos dice esta práctica es que deberíamos primero definir los comportamientos de las características que vamos a implementar en el software antes de empezarla a desarrollar o a codificar. ¿Y esto qué diferencia tiene con el desarrollo tradicional? Y es que antes se escribían unos documentos muy robustos de requisitos y se iban pasando a los desarrolladores, a los testers, y esto los iban estudiando, los iban analizando, pero habían ahí algunos puntos en los cuales se podía perder información y donde trabajaban solos. Lo que dicta BDD es que el negocio debería involucrarse en unos eventos o unos talleres para implementar esta técnica donde entre todos definan cuáles son los comportamientos a los cuales debería responder la aplicación. Y si todo eso se define primero, eso va a hacer que todos tengamos un entendimiento común antes de empezar a implementar y además que podamos saber específicamente qué es lo que necesita el negocio. Entonces, como primero escribimos los comportamientos y una vez se entienden los comportamientos, nos vamos a implementar el software, por eso esto se llama desarrollo orientado por comportamientos, porque primero los definimos y esto fue lo que nos orientó la implementación. Miremos un ejemplo muy básico, muy sencillo. Entonces, si tuviéramos una historia de usuario por aquí que nos dice, con el fin de incentivar a los viajeros a volar con Acme Air más frecuentemente, como gerente de ventas, quiero que los viajeros frecuentes ganen puntos cada vez que vuelan con nosotros. Y como todas las historias de usuario, pues esto debería tener unos criterios de aceptación. Los criterios de aceptación de estas son: los vuelos de tarifa promocional otorgan un punto por cada 2 kilómetros volados. Los vuelos en clase ejecutiva otorgan un punto por cada kilómetro volado. Los viajeros frecuentes con status Gold reciben un bono de un punto por cada 2 kilómetros volados. Cuando el cálculo de puntos contiene decimales, los puntos se aproximan al número entero más alto. Entonces, esto es un ejemplo de una historia de usuario que podría funcionar para algún proyecto. ¿Cuál es la recomendación entonces si quisiéramos hacer BDD? Definir todos los escenarios o unos escenarios que clarifiquen
¿qué es esto que nos está diciendo la historia de usuario? ¿Y con qué nos definimos? Con el negocio. Y una vez todos tengamos un entendimiento común, pues vamos e implementamos. Entonces, un ejemplo de escenarios que podrían salir de esa historia de usuarios son estos dos. Pueden haber muchos más, pero aquí vamos a ver solamente estos dos. Entonces, uno llamado escenario ganando puntos en un vuelo de tarifa promocional. Entonces, este escenario nos dice, dado que la distancia entre Medellín y Bogotá son 575 kilómetros y soy miembro estándar del programa de viajeros frecuentes, cuando vuelo desde Medellín hasta Bogotá con un tiquete de tarifa promocional, entonces debería ganar 288 puntos. Miren que aquí ya me están diciendo exactamente qué es lo que debería pasar, cuál debería ser el comportamiento de ese sistema cuando se utilice. Otro escenario que tiene una variación es que me dice ganando puntos en un vuelo de clase ejecutiva, cliente Gold. Miren que el anterior era tarifa promocional, esa es clase ejecutiva y es un cliente Gold que tiene, pues que gana puntos de forma diferente de acuerdo a lo que decían esos criterios de aceptación. Entonces otro escenario dice, dado que la distancia entre Medellín y Bogotá es de 575 kilómetros y soy miembro Gold del programa Viajeros Frecuentes, cuando vuelo entre Medellín y Bogotá con un ticket de clase ejecutiva, entonces debería ganar 863 puntos. Eso ya le da un entendimiento a todos. Y aquí todos sabemos qué es lo que debería pasar con estos escenarios. Y nos sirve tanto para la implementación, o sea, para ese programador, tenerlo en cuenta y mirar que responda a estos comportamientos lo que construya. Y le sirve también al tester para saber cómo va a probar o para orientar sus pruebas. Y lo más importante, si usando algunas herramientas que más adelante vamos a ver, vamos y automatizamos estas mismas pruebas, esto nos va a servir para hacer regresiones constantes donde nos van a decir que estos comportamientos se pueden ejecutar de forma estable cuando hay cambios en la aplicación. Ahora, ¿quién define los comportamientos? Entonces, así como hablamos en la charla pasada de propiedad colectiva de la calidad, esto es una práctica importantísima para la calidad del software. ¿Quién define los comportamientos entonces? Estos tres señores, los tres amigos. Pero ¿quiénes son los tres amigos? Esto salió de una analogía o algo que tomó por allá la señora Janet Gregory y Lisa Crispin en un libro que se llama Agile Testing. Ellos decían que había un grupo que llamaban los tres amigos, que son representantes de negocio, representantes de desarrollo o representantes de prueba, que deberían trabajar en conjunto en todas las definiciones. Entonces, lo que dicen los tres amigos, que una práctica súper sencilla, es que cuando se esté tomando una decisión o estén mostrando alguna especificación, debería haber por lo menos una persona de cada uno de estos frentes, por lo menos uno. Y que si no hay alguno, pues entonces sientas en la libertad de incluirse automáticamente en una de esas reuniones. Porque que haya una persona de negocio, una persona de desarrollo y una persona de pruebas, pues facilita que todos tengan un entendimiento, que lo puedan desplegar con el resto del equipo y además que esa especificación se vea desde la perspectiva de cada una de esas personas que están ahí. Esos tres amigos, eso lo tomaron, estuve mirando, eso lo tomaron por allá de una película como de los años 70, una película que pues como que trataba que habían tres personas que hacían todo juntos todo el tiempo, la verdad no me la he visto, pero investigando pues de allá fue donde sacaron la analogía. Bueno, ¿cuándo se definen los comportamientos o los ejemplos? También podemos llamarlos ejemplos. Entonces, se definen cuando se están construyendo las historias de usuario y, más importante, cuando se están refinando las historias de usuario. Entonces, ¿cómo se hace generalmente? Por aquí nos muestran que una persona de negocio o el dueño de negocio, pues le comunica esto a un analista de negocio. Ese analista de negocio, entendiendo las necesidades, va y las transmite o las discuten con desarrolladores y testers. Y de aquí deberían definirse esos escenarios o ejemplos. Una vez definidos esos escenarios y hayan entendido y hayan sido entendidos por todos, haya sido acordado ese funcionamiento que hay plasmado, pues entonces se van los desarrolladores y construyen. También esto, como les decía, les sirve a las personas de pruebas
para tomarlo como escenarios de pruebas. Generalmente con estos escenarios que se definen aquí, pues con ayuda de algunas herramientas van y se automatizan esas pruebas para después comprobar en cualquier momento que lo que está plasmado ahí sigue funcionando. Más adelante vamos a ver cómo reportan el funcionamiento las herramientas de automatización de qué está pasando con esos escenarios. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió BDD? Entonces, esto realmente salió hace tiempo, donde ese señor llamado Dan North empezó a pensar en cómo podría hacer más fácil la forma en que los desarrolladores definen pruebas unitarias cuando hacen TDD. TDD es desarrollo orientado por pruebas. Es un método en el cual no vamos a hacer énfasis ni profundidad en esta charla, pero es algo que está dentro del dominio de los desarrolladores, donde dice que primero, antes de desarrollar una funcionalidad, debería escribirse una prueba unitaria, luego un código que satisfaga esa prueba y luego, si es necesario, refactorizar. Pero este señor venía notando que siempre era como muy complicado para los desarrolladores pensar cómo definir esas pruebas unitarias. Y creo que hoy sigue pasando. Muchas veces los desarrolladores no tienen como muy claro cómo definir cuál es esa prueba unitaria que deben hacer. Entonces Dan North decía, no, venga, ¿qué tal si pensamos más bien no en el método o no en la clase como tal que vamos a probar, sino pensemos en de forma de una forma como más de negocio, esa partecita que estoy desarrollando, cómo le agrega valor al negocio, entonces definirlo de forma diferente. Luego se encontró con ese señor llamado Chris Matz, que era una persona que investigaba bastante de temas de requerimientos y de definición de sistemas, y entre los dos entonces empezaron a combinar sus conocimientos y llegaron a un acuerdo, y con eso como que crearon un lenguaje ubicuo, un lenguaje general para la definición de requerimientos sin ambigüedades. Entonces, entre los dos propusieron una forma de definir estos escenarios para que todas las personas lo pudieran entender. Y de aquí salió entonces algo que es un Domain Specific Language, que se llama Gherkin, que lo que hace es definir unas palabras claves. ¿Cómo es esa sintaxis entonces para definir un comportamiento o un ejemplo? Entonces, ellos lo que dijeron es, va, hay unas palabras clave que son given, que significa dado, when, que significa cuándo, y then, que significa entonces. Y de esta forma vamos a definir escenarios o comportamientos. Y unos conectores que sirven para complementar, que son el and, que es y but, que significa pero. Entonces, con esto podemos construir escenarios de esta forma. Como les había leído los anteriores, entonces, dado que la distancia entre Medellín y Bogotá es 575 kilómetros y que soy miembro Gold del programa de viajero frecuente, cuando vuelo de Medellín a Bogotá con un ticket de clase ejecutiva, debería ganar 863 puntos. Aquí tengo muy bien definido un comportamiento que debería tener la aplicación. Entonces, este given, este when y then representan cosas importantes dentro de esos escenarios que deberíamos tener en cuenta a la hora de describirlos. Given, por ejemplo, son las precondiciones del comportamiento que voy a expresar o que voy a especificar. When o cuando es la acción, o sea, lo que va a pasar en el aplicativo, lo que va a accionar alguna cosa dentro del aplicativo. Y el then o el entonces es el resultado esperado, es lo que debería pasar o lo que se debería obtener cuando es ejecutada la acción que fue definida en el when. Y la acción que fue definida en el when, pues solamente pudo haber sido ejecutada cuando estaban dadas las precondiciones que fueron definidas aquí en el given. Esa es la sintaxis, es muy sencilla para describir comportamientos. Entonces la propuesta que expresan estos señores es: defina los comportamientos de la aplicación
antes de crear cada parte de la aplicación y hágalo con esa sintaxis, porque de esta manera todos van a entender. Eso es lenguaje común, eso es lenguaje natural que pueden entender las personas de negocio, que pueden entender desarrolladores, que pueden entender testers. Entonces es una forma mucho más fácil y concreta de comunicarnos. Vamos a ver algunas recomendaciones a la hora de usar BDD. Entonces, lo primero es que los desarrollos y además estos escenarios deberían enfocarse en funcionalidades que agregan valor al negocio. ¿Cómo así que funcionalidades que agregan valor al negocio? Sí, funcionalidades que dan el retorno, que dan un buen retorno a la inversión al negocio. Y esto tiene que ver mucho con la interacción que tengamos con esos expertos de negocio o con esos sponsors o patrocinadores de negocio. Había una gráfica muy importante. Bueno, toda esta información que tengo aquí es sacada de un libro que se llama BDD in Action. Se lo recomiendo. Explica muy bien todo lo que se debería hacer para utilizar BDD. Entonces estaba esta gráfica muy interesante donde miren que por aquí en esta pirámide donde tengo los ejemplos, pero miren todo lo que tiene que pasar antes para yo definir un ejemplo. Entonces, ¿cómo así que cosas que tengan valor de negocio? Sí. Entonces, una aplicación, ¿cómo es definida o cómo debería ser definido un proyecto de desarrollo de software? Entonces, primero, hay una visión que viene desde la compañía, que viene desde los sponsors, donde nos dicen cuál es la visión de ese proyecto. Generalmente, una visión se hace con un ejercicio donde se reúnan las personas, se diga cuál es esa visión específica del proyecto y generalmente se puede hacer haciendo un elevator pitch, que lo que expresa fácilmente un elevator pitch es cuál es la visión del proyecto o el producto que se va a construir. Después de que se define la visión de un proyecto, entonces se deberían definir las metas del proyecto. O sea, aquí estamos hablando solo de negocio. Entonces las metas del proyecto deberían ser cuantificables. Venga, ¿qué es lo que va a conseguir el negocio con la construcción de ese producto? O sea, ¿qué es lo que va, cuál es el retorno que va a obtener la organización con la ejecución de ese proyecto? Con base en ese retorno que va a tener la organización, entonces, que espera, y con la visión, se definen unas capacidades de una forma muy general, que son capacidades que debería tener la aplicación. Entonces, capacidades para poder obtener ese beneficio de negocio. Entonces, no sé, si nos ponemos a pensar en un banco que está creando una aplicación para que la transaccionalidad de sus usuarios sea mucho más fácil y que con eso quiere atraer, no sé, en un 10% más clientes o que se minimice el flujo por las oficinas, entonces deberían decir, venga, esto de tener unas capacidades, por ejemplo, de hacer transferencias a través de la aplicación, de hacer pagos a través de la aplicación, de tener convenios a través de la aplicación. Esas son las capacidades. Luego, con las capacidades se definen las características. ¿Qué son las características? Las características son esa forma específica en que se cumplen las capacidades de la aplicación fuera, que se pueden hacer transferencias entre cuentas. Las características podrían ser, se pueden dar transferencias entre cuentas del mismo banco, pero también se pueden dar transferencias a cuentas inscritas, se pueden dar transferencias a cuentas no inscritas, se pueden dar transferencias a cuentas de otros bancos y diferentes cosas. Una vez ya se definen están definidas las características con las cuales se van a cumplir las capacidades y cumplir las metas de ese proyecto, ahí es donde vienen a actuar las historias de usuario. Entonces, las historias de usuario, ¿qué son? Son una subdivisión de las características que representan necesidades del negocio, pero en pequeñas partes que a la final es lo que vamos a implementar cuando estamos desarrollando un software. Ahí están entonces las historias de usuario. Las historias de usuario bien escritas deberían tener criterios de aceptación. Como les mostraba en una historia anterior, esos criterios de aceptación pues tienen que ver con esa lista de criterios con los cuales se va a definir que la historia de usuario presta el servicio necesario al negocio o el valor necesario que espera tener el negocio. O sea que con los criterios de aceptación es que vamos a aceptar que esa historia está construida como lo espera el negocio. Y una vez tengamos todo esto, tengamos la historia de usuario, tengamos criterios de aceptación, entonces aquí es donde se recomienda empezar a trabajar en los ejemplos o en los comportamientos.
Y ahí es donde utilizamos BDD. Entonces, si cogemos una historia de usuario, que una historia de usuario, como ven, es creada después de haber definido todo esto de arriba, de los criterios de aceptación, empezamos a inferir cuáles serían esos comportamientos. Como decía anteriormente, los describimos entre quiénes, entre desarrollo, entre negocio y entre pruebas. Y una vez están definidos todos los ejemplos de una funcionalidad a construir, ¿qué pasa? Ya nos vamos a codificar. Se van los programadores y hacen el código del producto, se van los testers y definen sus escenarios de prueba también. Y además están en la posibilidad de automatizarlos partiendo de los comportamientos definidos. Y ya luego, pues entonces empezamos a entregarle al negocio esas características construidas. Entonces miren que desarrollar software pues tiene una cadena y un hilo conductor con la visión de una compañía o con la estrategia de una compañía, no solamente sentarse a codificar. Y esta práctica BDD pues nos ayuda a que todos tengamos un entendimiento común y maximiza la probabilidad de que cuando todo eso está alineado, también lo que construyamos pues está alineado con el valor que espera obtener la compañía. Otra recomendación para elegir cuáles son esos features o esas características que vamos a desarrollar dependiendo del valor de negocio es considerar esta matriz donde uno puede mapear todas esas características, donde en este eje vertical se tienen las características de menor a mayor que tienen una diferencia en el mercado y aquí de menor a mayor en el eje vertical las características que son de misión crítica. Entonces, ¿en cuáles deberíamos enfocarnos? Claro que eso lo define el negocio, pero deberían enfocar en estas, en las que tienen más diferencial de mercado y además tienen más, pues son de misión crítica. ¿Por qué? Aquí es donde nos diferenciamos. Aquí están las cosas más importantes que tiene nuestro proyecto. Porque hay otras que tienen poca misión, pues poco ajuste a la misión crítica y además nos diferencia un poco del mercado, entonces eso tiene un impacto mínimo, hasta las podemos dejar para lo último. Hay otras características de los aplicativos que no son de misión crítica, pero que sí hacen que nos diferenciemos del mercado. Aquí lo importante sería, por ejemplo, buscar un partner que ya haya desarrollado esto y como no es de misión crítica de mi negocio, pues podría tercerizarlo. Tercerizar con un partner como la, la obtención de esas características. Y por aquí están ubicadas las cosas que son de misión crítica. Aquí es también importante enfocarse en el desarrollo porque son de misión crítica y no nos diferencian mucho del mercado, pero por tener un alto grado de misión crítica significa que todos los otros competidores ya hacen eso y que si yo no hago esto, pues estaría perdiendo ventaja competitiva contra ellos. Entonces, esto es un cuadrito muy bueno, los cuales les podríamos enseñar a los clientes cuando estemos en un proyecto para que mapeen todas esas características de las aplicaciones y podamos tener una definición de la prioridad en que nos deberíamos enfocar al principio del proyecto para empezar a retornar valor de forma más temprana. Lo ideal es empezar por esta parte. Estas son las más importantes y luego seguir por aquí. Entonces, esa era la primera recomendación, enfocarse en funcionalidades que agregan valor al negocio. La otra, trabajar en conjunto. Entonces, siempre es muy recomendable que esto se haga en conjunto. ¿Para qué? Para romper con ese paradigma del cual veníamos muchísimos años atrás en el desarrollo de software, donde el cliente se sentaba, escribía 300 páginas de requisitos, nos las entregaba y mirábamos a ver cómo las entendíamos, donde habían un montón de huecos o de teléfonos rotos donde todos entendíamos diferente y finalmente muchas veces no entregábamos eso que realmente estaba esperando el cliente. Entonces aquí hay que responsabilizar a las personas correctas, siempre teniendo en cuenta lo que les contaba antes de los tres amigos para que definan estos comportamientos. Otra recomendación es trabajar de forma iterativa. Entonces, no nos vamos a sentar 6 meses o un año a definir todos los comportamientos a los que debe responder una aplicación. Más bien, de forma iterativa e incremental, de acuerdo a lo que vamos priorizando, pues vamos definiendo los comportamientos a medida que va pasando el tiempo de ejecución del proyecto.
De nada vale que nos sentemos hoy, empecemos hoy, terminemos dentro de un año y medio definiendo todas las características de una aplicación para poder empezar. Posiblemente, si terminamos en año y medio, el 50% de las cosas que estamos definiendo hoy, pues ya no aplican o ya otros competidores las tienen implementadas. Entonces, la recomendación ahí es trabajar de forma iterativa. La otra tiene que ver con escribir documentación ejecutable. ¿Qué es eso? Es que esos escenarios sean entendibles por todos y que además al final nos sirvan como documentación de las aplicaciones. Si somos juiciosos definiendo bien esos escenarios para todas las personas, a la final eso nos sirve como una documentación para todas las personas interesadas en el proyecto y a los que puedan llegar más tarde. Llega un desarrollador más, un tester más o una persona de negocio, yo incluso la podría capacitar en el uso de una aplicación o contarle cómo funciona una aplicación, mostrándole esos escenarios o esos comportamientos a los cuales debe responder. Entonces, para escribir documentación ejecutable, hay varias herramientas. La primera que se creó fue esta que se llama JBehave, que de hecho fue creada por este señor Dan North. Pero con el tiempo fueron saliendo otras, estas son algunas, como Cucumber, que es muy utilizada hoy en día, y SpecFlow, que lo que nos permiten es llevar esto a otro nivel. Aparte de que lo podemos tener en un lenguaje común que todos entienden, haciendo un buen uso de estas herramientas, podemos embeber detrás de ese lenguaje natural escenarios de prueba automáticos que después nos van a servir, donde eso después nos arroja resultados como estos, donde nos dice de forma natural, por ejemplo, cuáles escenarios o cuáles pasos de esos están en verde, o sea que están ejecutando bien, cuáles están teniendo error, y eso nos da demasiada información. ¿Por qué se llama documentación ejecutable? Porque tenemos aquí un lenguaje de negocio. ¿Y por qué ese lenguaje de negocio? Pues con unas convenciones de estos colores nos está diciendo cuáles cosas de negocio a hoy siguen funcionando y cuáles pueden estar fallando. Entonces, estos son algunos de los resultados que nos arrojan, de los que nos arrojan estas aplicaciones. Vamos a pasar rapidito por aquí. Entonces, algunos tips de escritura, y es tampoco reventar, tampoco estallarse definiendo muchísimos escenarios, sino que yo también podría escribirlos de una forma en los que pueda agrupar diferentes funcionalidades o diferentes comportamientos. Miren que aquí estamos hablando de, aquí tenemos tres escenarios definidos y nos dicen de Medellín a Bogotá. Nos dice diferentes membresías, pero ¿qué pasa? Yo tengo que también escribir escenarios de entre Medellín y Cali o internacionales, un montón de cosas, pues yo podría utilizar este tipo de convenciones, donde escribo el escenario y aquí abro como unas variables en las cuales voy a meter parámetros que más adelante voy a definir como ejemplos. Entonces, entonces, miren, aquí esto se ejecutaría una vez, o sea, esto es cuando ya estoy automatizando las pruebas partiendo de escenarios. Entonces, aquí esto se va a ejecutar con uno solo. Antes, miren que por allá tenía tres y pude haber definido muchos más, pero miren que aquí con uno solo y definiendo estos examples, este mismo escenario se va a ejecutar varias veces. Entonces, aquí específicamente va a ejecutar cuatro veces. La primera vez va a decir cuando volamos de Medellín a Bogotá y hay este número de kilómetros y esta es eh, como la membresía que tiene la persona que va a volar y este es el tipo de etiquete y aquí finalmente me dice cuántos puntos debería ganar. Entonces, esto es una forma fácil de cuando ya estoy convirtiendo esto en escenarios de prueba ejecutables o automáticos, una forma de definirlo más sencillo. Y por último, que ya se nos acabó el tiempo, vamos a ver cuáles son los beneficios de aplicar BDD. Entonces, lo primero es que tenemos un lenguaje común para todos. Lo escribimos de una forma que todos lo podemos entender. Lo segundo es que tenemos un entendimiento compartido. Si entre todos definimos los escenarios y además los definimos en un lenguaje que todos podemos entender, todos vamos a tener el mismo entendimiento. La otra es que reduce
el desperdicio. Porque cuando yo defino estos escenarios y si los clasifico bien, como les mostré anteriormente, podría priorizar y solamente implementar las cosas que le generan valor al negocio. Así reduzco el desperdicio de estar implementando cosas que no retornan el valor esperado. De hecho, hay una estadística por ahí que dice que el 45% de las funcionalidades que se le desarrollan a una aplicación nunca son utilizadas. O sea, que el 45% del dinero que se está invirtiendo en el desarrollo de software, pues se está tirando a la basura. Entonces, más bien, tratemos de reducir ese desperdicio. Lo otro es que reduce los costos, por esto mismo que les acabé de decir. Si solamente implementamos las cosas que le generan valor al negocio, estamos reduciendo costos. El otro beneficio es que es mucho más fácil para hacer cambios y mucho más seguro, porque yo ya sé dónde están impactando los cambios y además cuáles escenarios puede impactar un cambio. Y si yo corro y si yo hice todo el ejercicio de forma juiciosa y además llevé esos escenarios que fueran pruebas automáticas, pues me van a decir dónde podría estar impactando la aplicación y puedo estar seguro de que cuando todas las pruebas me pasen en verde, no estoy llevando a un detrimento de la funcionalidad. Y lo otro es que si hago esto, tengo entendimiento más rápido y tengo definido muy bien qué es lo que le va a entregar al negocio, puedo hacer releases más rápidos a producción. Y finalmente, cuando llego a producción es cuando estoy dando valor y cuando estoy teniendo un retorno de la inversión. Bueno, chicos, en media horita, así de forma muy general, les conté qué es BDD. Esto tiene mucho más detalles, tiene mucho más por aprender. Podríamos hacer de pronto una charla más avanzada o un taller más avanzado más adelante en estos mismos espacios. Les recomiendo el libro del cual saqué todo esto que les mostré, que se llama BDD in Action. Y no sé, si alguno tiene alguna pregunta, pues es el momento para que la podamos resolver. Bueno, si no tenemos preguntas, significa Yo tengo una Yo, que yo, quedó. yo, 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 yo. Ah, bueno, o que nada quedó muy claro. Yo tengo preguntas. Yo tengo una, Juan, y es el tema del cliente. O sea, nosotros como desarrolladores de software podemos Sí, aprender BD, ¿cierto? sí. Pero, ¿y cómo hacemos ese switcheo en el cliente? Porque también él tiene que aprender a pensar diferente, ¿cierto? Listo. Lo primero, Leo, que yo recomiendo es que lo aprendamos muy bien nosotros y que lo dominemos y que miremos cuál es el espacio perfecto para ir a decirle al cliente, venga, que eso es una práctica que nos puede generar beneficio, aprendamos entre todos y que además la deberíamos ejecutar entre todos. Entonces es como vendérsela al cliente con los beneficios que esto tiene, porque claro, es posible que nosotros lo tengamos muy claro, nos guste y nos encante, pero si mi cliente no la conoce, o si mi cliente no la ejecuta, o no le da valor, o no tiene tiempo, pues nada hacemos, porque miren que los comportamientos finalmente son un reflejo de lo que el negocio quiere que pase, y si el negocio no está alineado con esto, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces lo que tenemos que hacer es desde los beneficios mostrárselo al cliente, mirar cuál es el momento oportuno y tratar de mostrárselo con un ejemplo. Sí, Juan, y ahí quiero complementar, por ejemplo, algo que nosotros hicimos y era que en uno de nuestros clientes alguna vez teníamos que desarrollar con varios proveedores unas reglas técnicas específicas y había como una dispersión de lo que se quería hacer. Y utilizamos, por ejemplo, BDD, les Ujú. mencionamos, venga, utilicemos esta técnica para que tengamos ese entendimiento común entre todos y la aplicamos y, mejor dicho, todo fue exitoso porque se logró de unos vacíos de reglas que existían, se lograron alinear, todo el mundo logró entender cómo era que se tenía que implementar esas reglas y de esa forma pudimos avanzar efectivamente en el proyecto. Así es. ¿Alguna otra pregunta o observación? No, me gustaría como mencionar con respecto a a la pregunta, personalmente la técnica que utilizas es a partir de los patrones de historias de usuario. Entonces, cuando uno parte de patrones y de temas como el invest y parte
pues eso está correlacionado con la necesidad. Y cuando uno se los plantea de esa forma, ellos van viendo el valor y se dan cuenta cómo a partir de estructuras como Gherkin se va cubriendo o se va cumpliendo con los patrones. Muchas gracias, Edison. Así es. ¿Alguien más? Bueno, chicos, no siendo más, muchas gracias. Sí, Cualquier duda me pueden decir. ¿Aló? listo, listo Hola. Juan. Juan, muchas gracias por tu participación. A los chicos, muchas gracias por su participación también en estos espacios que son para generar conocimiento para todos. Les recuerdo que existe Novus Team. Novus Team es un equipo de arquitectos donde se están solucionando todas las dudas técnicas. Ellos tienen un grupo de Slack donde pueden allá poner todas sus dudas técnicas que tengan respecto a diferentes temas para que utilicemos este espacio en Slack que nos tienen dispuestos el equipo de Novus Team. Gracias a Juan nuevamente por la participación en esta charla. Les estaremos enviando el día martes un link para hacer una retroalimentación de la charla. La idea es que nos apoyen llenando esta encuesta que les dura 3 minutos, que finalmente el objetivo es que podamos mejorar estos espacios y entre todos crear conocimiento.